Máxima en el suelo. ¿Calendario se le va a pasar? Debería de venir con el calendario. Calendario. Ya vamos a comenzar. Oremos. Muchas gracias, Señor, por el día que tú nos das. Este es un día, Señor, especial, porque es un día santificado por ti mismo, Señor. Tú descansaste, Señor, en este día, Señor, dándonos un ejemplo, Señor. Junto con el mandato, Señor, de que este día debe ser guardado como un día santo, Señor, un día de reposo, para dedicar, Señor, a las cosas. Agradecemos, Señor, que tú nos permites, entonces, el descanso, Señor, el tiempo de pensar en ti. Y entonces, Señor, en este tiempo que vamos a estar pensando en lo que tu palabra nos enseña, pedimos que tú nos seas guiando, ayudando, Señor, para que, entendiendo un poco mejor, Señor, un poco de tu providencia, nuestra percepción, Señor, de ti, de tu gobierno, sobre todas las cosas, crezca, Señor, y seamos, Señor, entonces, bendecidos, Sí, Padre. reconociendo, Señor, tu grandeza. Y al mismo tiempo, Señor, entonces así nosotros podemos descansar, nuestro corazón pueda descansar, Señor, y tener paz, sabiendo que estamos bajo el cuidado, Señor, de tus manos. No hay nada, Señor, que pueda hacer el hombre y que pueda hacerlo el hombre, Señor, sino en aquello que tú has destinado para nosotros como bien. Muchas gracias, Señor, y ayúdanos entonces en el estudio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a continuar entonces viendo el párrafo o el capítulo sobre la providencia de Dios. Capítulo 5 de la carta de fe. Esta es el párrafo número 2. Que dice así: aunque todas las cosas acontecen inmutable e infaliblemente con relación a la presencia y decreto de Dios, quien es la causa primera, sin embargo, por la misma providencia, Él las ha ordenado para que sucedan de acuerdo con la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. Entonces, como bien les decía la semana pasada, el capítulo de la providencia va a repetir o va a aplicar mucho de lo que antes se nos dijo en la doctrina del decreto, en el capítulo 3. Ahí también se nos dice que Dios, desde toda la eternidad, por el consejo sumamente sabio y santo de su voluntad, ordenó libre e inmutablemente todo lo que sucede, aunque de tal manera que ni es Dios el autor del pecado, ni hace violencia a la voluntad de las criaturas, ni la libertad o contingencia de las causas secundarias implicadas, sino más bien son establecidas. Entonces, en ambos capítulos nos va a hablar acerca de, ¿recuerden qué es la providencia? Dos palabritas o cuatro, depende de si están pensando en el catecismo o en la confesión. Es la preservación y el gobierno de Dios sobre todas las cosas, sobre todas las criaturas y sobre todas las acciones de ellas. Entonces, la providencia, como lo dijimos la semana pasada, es como el desdoblamiento, el desarrollo en la historia de aquello que Dios decretó en la eternidad. Y entonces, en ambos capítulos, va, por un lado, a decirnos que aquello que Dios decretó va a ocurrir sí o sí, es siempre por causa de Dios que ocurren las cosas, pero también va a reconocer que hay otras causas, además de Dios, no ajenas de Dios, sino que además de Dios, que hacen que las cosas ocurran. Si yo le pregunto a ustedes, ¿por qué llovió anoche? ¿Qué me responderían? Porque Dios quiso.
Y si yo les digo que fue porque el agua se condensó en el cielo, de tal forma que pasó de su estado gaseoso al estado líquido y por la gravedad, no por la gravedad, por la interacción entre una masa mayor y una masa menor, la masa menor se acerca a la mayor, el agua cae desde el cielo hacia la tierra. ¿Está bien? También está bien. Sí, porque eso es lo que sucedió en realidad científicamente y a ojos del hombre lo que puede llegar a estudiar, que puede ver que si llovió porque se condensó y pasó todo lo que pasó. Pero Dios permite que pase cosas. Claro. Entonces, ambas cosas son igualmente buenas. Claro, cuando hay un terremoto también las placas tectónicas se mueven y todo lo que corresponde, pero es que Dios permite que vengan esas fuerzas naturales. Así es. Entonces, estamos hablando de que en última instancia, todas las cosas ocurren porque Dios hace que ocurran. Pero nosotros podemos ver también otro tipo de causas, que nosotros llamamos causas secundarias. Dios es la causa primera de todas las cosas, pero Él va a usar causas secundarias. Y entonces, tanto el capítulo del decreto como este capítulo de la providencia van a mostrar que esto es así, que esto es una realidad. Entonces, en el párrafo primero nos dice que todas las cosas acontecen por la providencia de Dios. Y ahora va a prevenir de alguna forma un decreto que pueda, un error que pueda devenir de esa lectura. Que es que no hay otras causas. Dijimos la semana pasada, hablamos esto del fatalismo, ¿recuerdan? Del fatalismo de pensar que no hay una mente, no hay una racionalidad por detrás de todas las cosas. Y este capítulo, o este párrafo, nos va a ayudar también a negar el fatalismo, a negar el deísmo. ¿Recuerdan lo que es el deísmo? ¿Qué era el deísmo? Creó las cosas y las dejó funcionando por sí solas. Dios creó las cosas y las dejó funcionando por sí solas. Entonces vimos que la providencia nos muestra que Dios está gobernando sobre todas las cosas. Y por otro lado, este capítulo también nos va a ayudar a negar el tema del panteísmo. ¿Qué significa el panteísmo? Todo es Dios. Cuando nosotros negamos las causas secundarias, estamos finalmente diciendo que todo es Dios. Si negamos la causa primera, lo convertimos en deístas. Si negamos las causas secundarias, lo convertimos en panteístas. Entonces la Escritura, y por eso la confesión, nos va a mostrar ambas cosas. Vean cómo a partir de las mismas citas bíblicas que aparecen, nosotros podemos ver dónde está el énfasis de este párrafo. ¿Cuántas citas hay para la primera afirmación de que todas las cosas acontecen libre o infaliblemente con relación a la presencia y el decreto de Dios que es la causa primera? Una. Y después del sin embargo, que es para que nosotros pensemos bien lo que acaba de ser dicho. Ahí hay varias afirmaciones, porque lo que este párrafo intenta probar es precisamente la segunda afirmación. La segunda parte. Durante la guerra civil de Inglaterra, se hizo conocido un dicho de Oliver Cromwell que decía: confía en Dios y mantén tu pólvora seca. ¿Qué quiere decir eso? Que había que estar en el partido. Sí.
Había que meter la pólvora seca para que disparara. Cuando venía el ejército de un enemigo, no encontré con la pólvora mojada, una pistola que finalmente no funcione. O un rifle, así que salía en el tiempo. Entonces se afirman ambas cosas. Se afirma que Dios nos cuida, pero por otro lado, Dios va a usar normalmente la pólvora seca. El próximo párrafo, nosotros vamos a ver cómo Dios también puede obrar milagros. Pero lo normal es que Dios obre siguiendo la causa secundaria. Veamos entonces en Hechos 2:23. Hechos 2:23. Dice, a entregado a determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, tomándolo vosotros lo matasteis por mano de los inicuos, crucificándolo. Aquí está hablando acerca de la crucifixión del Señor Jesucristo. Los judíos, a ellos está hablando Pedro, crucificaron al Señor Jesucristo, que fue entregado por determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios. Creo que este versículo va a resumir todo lo que nosotros creemos acerca de que las cosas acontecen por la inmutable e infalible presencia y decreto. Si la muerte del Señor Jesucristo, si el asesinato de alguien que fue perfecto, de alguien que fue sin pecado, del Hijo de Dios, ocurrió por el anticipado consejo, el anticipado conocimiento de Dios, entonces todo ocurre por eso. Y eso es lo que afirma entonces la primera parte de este párrafo. Todo ocurre porque así es la voluntad de Dios, que es la causa primera. Entonces, si nosotros miramos esto desde la perspectiva de Dios, no podemos decir esto ocurre fuera de la voluntad de Dios, o esto no está siendo realizado según el gobierno de Dios. Ahora, cuando nosotros miramos desde la perspectiva del hombre, ahí las cosas no son tan ciertas para nosotros, no las percibimos tan seguras. Porque Dios conoce lo que va a pasar de aquí 15 minutos más. ¿Quiénes vamos a estar exactamente? ¿Quiénes vamos a estar aquí dentro? Nosotros sabemos. No. Si puede pasar algo, puede que un niño diga quiero hacer pipí y uno de los papás que está aquí va a salir corriendo y va a ir a poner al baño. O puede que no pase nada y que al contrario llegue alguien y sea más. Y nosotros podemos atribuir entonces al niño que dijo quiero pipí, el que acontezcan las cosas. El futuro no nos es a nuestra vista seguro. A veces parece que las cosas ocurren sin ningún sentido. Yo me acuerdo, siempre me acuerdo, la vez que yo he estado, por lo menos a mi visión, más cerca de morir, fue una vez que yo iba saliendo en la casa de mi mamá, aquí en Santiago. Estábamos de visita con un amigo que venía a jugar un campeonato de ping-pong y salimos atrasados. Y entonces nos fuimos corriendo y teníamos que llegar caminando al metro y desde el metro llegar al centro de Santiago. Íbamos muy apurados. Como a las 7 de la mañana. Y a esa hora, y mi mamá venía a un barrio bien difícil. Entonces a esa hora se acercaron dos tipos. Y yo creo que no dan la monedita. Yo creo que los dos con mi amigo pensamos, si decimos que no, esto nos van a hacer algo. Así que paramos, sacamos, buscamos lo que teníamos, y no sé si teníamos 100 pesos, le dimos 100 pesos. Avanzamos 5 metros
íbamos a cruzar la calle y viene un auto dando una curva y el auto empieza a tirar el plomo. Y al final terminó chocando con un año. Entonces le digo a mi amigo Miguel, si nosotros no hubiéramos parado, ese auto nos pasa por encima. ¿Cómo es posible entonces que porque yo le tuve miedo a un hombre que me hizo plata, me salvó la vida? Para las cosas que no tienen sentido, que no tienen conexión lógica. Por eso nos va a decir que desde nuestra visión, es ordenado que las cosas sucedan por la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. Veamos algunos pasajes aquí que va a generar la Génesis 8:22. Durante todos los días de la tierra no cesarán la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. ¿Por qué ocurre así? Porque fue Dios. Fue Dios quien estaba gobernando y fue Dios quien decretó que las cosas ocurrieran así. Si no le hagan caso a la gran calentamiento global que dice que va a dejar el invierno. No, es Dios quien está gobernando. Vean también en Jeremías 31. Jeremías 31, 35. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, y las leyes de la luz y de las estrellas para la luz de la noche. Que ríe el mar y braman sus olas. Jehová de los ejércitos es su nombre. ¿Quién es que coloca el sol para dar la luz del día? Es Jehová. Y en quién da las leyes de la luna y las estrellas para la luz de la noche. También es Jehová. Vean cómo aquí atribuye la luz de la luna y las estrellas a las leyes. Pero de la misma forma como él se atribuye a sí mismo el que el sol de la luz del día. Entonces, tenemos luz del día y luz también por causa de la estrella y la luna de noche, porque Dios así lo gobierna, pero también porque Él dejó estas leyes por las cosas o por las cuales las cosas van ocurriendo. Que salga la luna de noche es una ley. Todos los días sale la luna. Eso es lo normal. El sol también. Por eso nos dice la confesión que las cosas suceden de acuerdo con la naturaleza de las causas secundarias. Esa es su naturaleza, esa es su esencia. Esta repetición, si nosotros hablamos de una ley de la naturaleza, es precisamente porque se repite constantemente. Ocurre según esta naturaleza de las causas secundarias. Éxodo 21, 13. Éxodo 21, 13. Mas el que no lo acechaba,
No, pero le llaman 12 años. El que hiera a alguno, de modo que muera, él ciertamente morirá. Mas el que no lo acechaba, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual haya de huir. Ahora veamos Deuteronomio 19:5. Cuatro y 5. Y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá. El que hiera a su prójimo sin intención, que no tenía en el trato en él anteriormente, como el que fue con su prójimo al monte a cortar leña, y al blandir su mano el hacha para cortar el leño, saltó el hierro del mango y alcanzó a su prójimo y murió. Aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. Entonces nosotros vemos aquí este caso de Deuteronomio. Hay que tener una mala suerte para que no vaya a cortar la leña, el mango del hacha se quiebre y justo donde va volando el hierro del hacha había un pajarito ahí parado y le cayó en la cabeza y lo mató. Esa cosa no pasa normalmente. Hay mucha ahí, podríamos decir, desde nuestra perspectiva, hay mucha casualidad. Pero ¿qué es lo que decía Éxodo? En este tipo de muerte, Dios lo puso en sus manos. El que no lo acechaba, o sea, el que no quería matarlo, sino que lo mató por casualidad, es descrito aquí esto como que Dios puso en sus manos esta muerte. ¿Es casualidad? Según nuestra vista, es casualidad, no tiene lazo una cosa con otra. Desde el punto de vista de Dios, esto ocurre indudable e infaliblemente, según la presencia y el decreto de Dios, porque Él es la causa primaria. Primera de Reyes 22. Versículos 28 y 34. Primera de Reyes 22, 28. Y dijo Micaías: si en verdad volvieres en paz, Jehová no ha hablado conmigo. Y dijo: oíd, pueblos todos. Y vean también ahora el versículo 34. Y un hombre disparó el arco al azar e hirió al rey de Israel por entre las puntas y la tenaza. Y él dijo a su carretero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy... Si alguien ve la conexión entre los dos versículos. Digamos que el ejército del rey acá, cuando acá les va a pedirle que Micaías le diga qué es lo que va a pasar en la guerra. Y ahí Micaías llega a volver en paz. Jehová no hablando por mí, le dice que no iba a volver de esa guerra. Y en el 34 lo que ocurre es que la casualidad que estamos hablando hace que un hombre cuando los flecheros lanzaban a la guerra, lanzaban al azar. No las mandan a dar, porque siempre la primera flecha en la guerra, en esos tiempos, era la primera guerra, y cuando lo vemos en las militares de guerra, cuando tiran las flechas y caen al azar, no caen como apuntando a la tercera. Claro, Entonces, la guerra recia, claro, y acá le cae la cultura, ni siquiera él tenía armados y le caen las culturas acá. Entonces se hiere de sangre y en el siguiente versículo muere. Y el 37 se murió el rey
Claro. Entonces, de hecho, el texto aquí de la perspectiva del hombre dice que este hombre tiró la flecha al azar. Pero entonces, según lo que Dios había dicho antes, es una demostración de que él no iba a volver en paz. Él había hablado. Entonces, esto no ocurre al azar, porque también había pues, estaba entero armado, junto con una puntura de la armadura, se le metió la flecha. Y tener mala suerte. Entonces, también, nuevamente, no es por el azar, sino que es por el gobierno de Dios que pone este dicho. Finalmente, el último pasaje que vamos a ver aquí la profesión es el de Isaías 10. Versículos 6 y 7. Dice, le enviaré contra una nación hipócrita, y sobre el cuerpo de mi ira la mandaré, para que quite despojos, y para que arrebate pesa, y para que lo ponga para ser odiado, como lodo de los calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que en su corazón estará a desarraigar y cortar no pocas naciones. Entonces Dios está diciendo que él va a enviar juicio, enviando una nación, Asiria. Vean cómo Asiria, esta nación que va a venir a tomar como esclavos, a vencer a Israel, es llamado en el versículo 5, vara y bastón de vil furor por Dios. La vara y el bastón son las herramientas del rey para ejercer su gobierno, el báculo, la demostración de su autoridad. Entonces, Asiria es el medio que Dios va a usar para ejecutar su juicio. Entonces dice, esta nación va a quitar despojos, va a robar presas, va a poner como, los va a poner a ustedes como hollado, o sea, los va a hollar como lodo de las calles, así los va a pisar. Ahora, iba a venir el rey de Asiria. Decía, yo vengo aquí representando a Jehová, porque Jehová está enojado con ustedes. Así que yo quiero mostrar la santidad, la justicia de Jehová, y es por eso que yo vengo a castigarlo. No. Lo que Asiria quería hacer era robar, era destruir, era acabar con este pueblo. Ahora Dios dice, esto es lo que ellos piensan. Esto es según su naturaleza. Esto es lo que ellos como nación quieren hacer. Ahora, yo tengo un plan por detrás de eso. Yo soy la causa primera. Asiria, su rey, su ejército, son las causas secundarias. Ellos no saben que yo lo voy a usar. Ellos van a hacer lo que ellos quieren. Pero yo voy a estar usándolos. Y ellos van a llegar y van a hacer esto con ustedes. ¿Por qué? Porque yo lo quiero así. Y porque ellos también lo quieren así. Entonces, esto, de estas dos voluntades, la voluntad de Dios y la voluntad de las criaturas, que fluyen en un mismo camino, se llama concurrencia o confluencia. De parte de la providencia, de la concurrencia. Dos caminos que van juntos, dos caminos que van paralelos, y que llevan a ser la misma, van a ser lo mismo. Dios tiene un plan con esto, el hombre tiene un plan con esto, no siempre los planes son exactamente lo mismo, pero sí nosotros tenemos que reconocer que el plan de Dios y la voluntad de Dios es primera.
no solamente temporal, sino que también lógicamente el plan de Dios y la voluntad de Dios le da sentido a la voluntad de los hombres, a las causas secundarias. Es por eso que nosotros podemos confiar que cuando estas cosas malas ocurren primero porque Dios las decretó. Que Asiria viniera y matara a niños, mujeres de Israel, ocurrió en primer lugar porque Dios las decretó. Ahora, nosotros no tenemos que pensar, porque está el peligro, de pensar que entonces Dios aprueba el pecado porque no decretó. No. Dios decreta esto no por el evento o por el pecado en sí mismo, sino por el bien que va a traer a larga o en segunda instancia, o a largo plazo, este evento que él decretó. Eso significa que moralmente aprueba este pecado, este mal, este asesinato. No sabemos, porque el apóstol Pablo dice, todas las cosas cooperan para nuestro bien. Vamos al ejemplo de José, Génesis 50. Versículo 20. Génesis 50, versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo pensó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Si nosotros vemos de José, vamos a ver pecado por montones. Desde el trato injusto de su padre con él y con sus hermanos, la envidia de sus hermanos, en cómo sus hermanos lo venden sin saber dónde lo llevarían, cómo estos que lo compran lo llevan a Egipto, cómo él llega a la casa de Potifar, lo que la esposa de Potifar hace con él, cómo finalmente entonces él es capaz de poder interpretar los sueños y él es llevado entonces a ser uno de los grandes hombres de Egipto. Y entonces él le dice, hermano, ustedes pensaron el mal contra mí. Pero fíjense cómo no es que Dios volvió el mal en bien. ¿Qué hicieron esto? Fue tener que dar ahí una forma de arreglar este asunto. No fue así que Dios pensó. El decreto de Dios, todos esos eventos pecaminosos fueron fluyendo para el bien de José, de sus hermanos y de su pueblo. Entonces, aunque ustedes lo pensaron como algo malo contra mí, Dios lo había pensado como algo bueno. Si no hubieran pasado todos esos eventos, Israel hubiera muerto de hambre en el desierto. No hubieran podido llegar a ser la nación que ellos fueron estando bajo el cuidado de Egipto. Entonces, esto ocurrió para hacer lo que vemos hoy, dice José, para mantener con vida a mucho pueblo. Entonces, eventos que parecen no tener ninguna conexión, que ocurren libre o necesaria, libre o contingentemente, mirados desde la perspectiva de Dios, ellos ocurren inmutable infaliblemente. De esta forma, entonces, no negamos el control, el gobierno, la preservación de Dios, y por otro lado, nos convertimos en dioses, donde hacemos simplemente nuestra voluntad. No somos criaturas libres
del gobierno y de la obra de Dios. Nosotros no somos más poderosos que Dios para decirle a Él qué es lo que hay que hacer o para detener su mano. Ahora, como las cosas ocurren de acuerdo con la naturaleza de las causas secundarias son responsables de aquello que ellos hacen. Ciro, rey de Persia, no dejó de ser responsable por el asesinato que él cometió, porque Dios lo había pensado como él siendo el báculo de su ira. No, Dios castiga a Ciro por lo que él hace. ¿Por qué? Porque él no fue arrastrado por la voluntad de Dios y él, yo no quiero ir a Israel, yo no quiero ir a Israel, yo voy a disparar porque yo no quiero. No fue así, operó según su propia voluntad, según sus propios deseos. Y por eso él es responsable delante de Dios por los pecados que él cometió. De esta forma, entonces, la soberanía de Dios, la responsabilidad humana, son claros en la Escritura. Y aunque Dios, aunque todas las cosas acontecen según la presencia y decreto de Dios, nosotros somos responsables por todas nuestras acciones. Y no podemos echarle la culpa a Dios de lo que Él ha causado. No sé si tienen alguna pregunta. Aquí, muchas de las cosas que dijimos ahora ya lo habíamos dicho en el capítulo sobre el Señor de Cristo. ¿Alguna pregunta? Repetir el mismo comentario que dije en los decretos, de que es difícil para uno en su mente aceptarlo así como tan rápidamente los decretos y la providencia de Dios. Creo que es una de las, incluso en una clase yo tenía una reunión que para mí era como una de las cosas más complicadas de entender, aceptar este tema así como básicamente, pero siempre mirándolo como para el todos los propósitos, todos los decretos van siempre como ligados al crecimiento también del reino de Dios. Las guerras que se muestran, la muerte de David mismo, que tenía tantas ganas de construir el templo, dice, no, tú no lo vas a hacer porque de mucha sangre, y lo hace responsable del derramamiento de mucha sangre que Dios le había también ordenado durante su momento. Por ejemplo, el tiempo del rey David fue durante muchas guerras y el tiempo de Salomón fue de mucha paz. Y ahí vemos cómo Dios dice, tu hijo no va a hacer esto, pero David se prepara todo para hacer algo. Tenemos que entender que para eso también, que los decretos y la providencia van ligados también al crecimiento del reino. Y la propia gloria de Dios. De forma que nosotros nunca podemos llamar la gloria a nosotros mismos. En última instancia, toda la gloria es siempre de Dios, porque es la causa primera de todas las cosas. ¿Alguna pregunta? Vamos ahora. Señor, te damos muchas gracias, porque tu palabra, Señor, te muestra como este Dios glorioso, como el Dios que tiene todo poder, que tiene toda autoridad, aquel que en la eternidad decretó todas las cosas, y que por eso ya no nos ocurre. Inmutable e infaliblemente. Porque, Señor, nada se escapa de malo. No hay nada, Señor, que tú no sepas. No hay nadie, Señor, que tenga más poder que tú para poder detener lo que tú quieres hacer. Te agradecemos, Señor, porque si tú no fueras este Dios todopoderoso, nosotros no podríamos adorar. Nosotros no podríamos glorificarte, nosotros no podríamos orar, no podríamos confiar.
Si las cosas ocurrieran simplemente por azar, no habría, Señor, ninguna esperanza, ni ningún descanso en nuestra alma. Muchas gracias, Señor, por tu providencia, Señor. Muchas gracias por tu gobierno, por tu preservación. Muchas gracias, Señor, también porque tú nos muestras cómo el hombre es responsable por todo lo que hace, por todo lo que deja de hacer. Porque, Señor, no somos fatalistas. Tampoco, Señor, creemos que nosotros somos dioses. Tampoco creemos, Señor, que las cosas que nosotros hagamos no tienen ninguna importancia. Tú nos dices, Señor, que todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencias. Para que de esa forma, Señor, nosotros estemos motivados a vivir de forma santa, Señor, a vivir alejados del pecado, Señor, y para tu gloria. La doctrina de tu gobierno absoluto no niega, Señor, que nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es ser santos y de trabajar para ti. Que el Espíritu Santo obre en nosotros, Señor, para que podamos, Señor, poner en práctica nuestra salvación. Trabajar en ella, Señor. Ahora, Señor, queremos que tú nos prepares para luego adorarte, Señor. En el único, Señor, con tus hermanos. Muchas gracias, Señor. Te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Chau, chau, hermanos. Hasta más rato.